Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Déjenme tomar nota aquí de unas cosas. Ya. A ver. Bueno, pues ya tengo 9 asistentes. Vamos a iniciar la sesión. Recording in progress. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de clase del día de hoy. Hoy es jueves 12 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la tarde con 7 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial y pues estoy trabajando con el grupo R0B. Bueno, pues hasta el momento no ha sido posible que la plataforma Moodle esté funcionando. Yo confío en que mañana a lo mejor ya está. De cualquier manera, ya tenemos programado el examen de la unidad número 3. Mañana, antes de terminar la sesión, si se me olvida, pregúntenme, por favor. Les tengo que dar las indicaciones de cómo le vamos a hacer para que ustedes me entreguen su examen. Yo se los enviaré por correo, como lo he hecho en las ocasiones anteriores. Si me da tiempo de hacer un escrito dando las indicaciones, también se los enviaría por correo, ¿verdad? Pero ahorita andamos bastante ocupados ahí en la cuestión del sindicato. Creo que ya les había comentado, prácticamente estamos en nuestra última semana, ahí como parte de la delegación sindical. La próxima semana hay una asamblea. Espero que en esa asamblea ya se designe pues quiénes van a continuar con esa función y ya quedaría yo liberado de ese compromiso. Pero ahorita andamos atareados ahí porque hay muchas cosas que hacer. Estamos a marchas forzadas. Entonces, si me da tiempo de hacer ese escrito, se los envío. Si no, mañana les doy las indicaciones de qué vamos a hacer para que ustedes me puedan entregar ese examen. Bien, si alguien tiene algún comentario antes de iniciar la sesión, adelante, por favor. Igual que las anteriores, nada más cambian algunos detallitos y lo más importante es si lo suben a la plataforma Moodle, si es que ya está funcionando, o me lo entregan por correo. Pero te digo, esas indicaciones mañana se las doy. Bueno, pues no hay otra pregunta, por lo tanto vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. Estamos viendo regla del producto y regla del cociente. A ver, por favor, dígame si ya está a la vista el modo presentación. Ya se ve. Bien. Pues de esta serie de problemas que están a la vista ya resolvimos, me parece que el 14 fue el último. Dígame, por favor, si fue el último que hicimos. Los que siguen, como pueden ver, son muy semejantes a los que ya hemos resuelto. O son cocientes o son productos, ¿sí? Entonces yo espero pues, que con los que hemos estado haciendo ya tengan una idea de cómo resolver los demás. Además, confío pues en que pues, la mayoría de ustedes, si no es que todos, no recuerdo bien, pues este ya es su curso, su segundo curso, o bien su curso especial. Entonces serán detallitos quizás los que tengan que pulir, los que tengan que corregir para no fallar en esta cuestión de derivadas. Sin embargo, pues no se confíen, ¿no? Si alguien de plano no anda muy bien en esta cuestión de derivadas, pues péguele duro. Realmente observen que pues derivar no tiene ningún chiste, nada más es conocer perfectamente bien todas las reglas de derivación y saberlas aplicar, por supuesto, y lo demás es la simplificación de la expresión. Ahí es donde muchos alumnos fallan, ¿no? Porque cometen errores algebraicos y a veces garrafales, feos, que uno dice, bueno, pues ¿cómo es que llegaron a este nivel si no traen álgebra siquiera? ¿Qué pasó en ese proceso de aprendizaje en su trayectoria? Pues quién sabe. Bueno, entonces, de esta imagen solamente voy a tomar dos ejercicios. El problema 24 que estoy ahí señalando con el apuntador y el problema 25.
El resto de esta imagen pues quedarían para ustedes. Voy a cambiar el proyector. Aquí. Tengo que hacerlo otra vez. A ver, necesito que me digan si ya se ve movimiento en mi mano. Bien. Entonces, para irme en orden, dije el problema número 24. Tomen nota, por favor. Problema 24. Se trata de la función f de x igual a 1 menos x por e a la x entre x más e a la x. Se pide obtener la derivada. Como pueden ver, la función tiene la forma de un cociente u sobre b. Entonces, la fórmula guía para desarrollar la derivada es la regla del cociente. Vamos a derivar en un solo paso. Entonces, mucha atención, por favor. Entonces, derivando ambos miembros, f' de x va a ser igual. Para aplicar la regla del cociente, pues dibujamos una raya de quebrado. Ajá. Y empezamos. Es el denominador x más e a la x entre paréntesis, que multiplica a la derivada del denominador. Hay que desarrollarla de inmediato. Fíjense que la derivada de 1 es 0. Menos la derivada de x por e a la x. Aquí tengo un producto. Entonces hay que aplicar la regla del producto y cada término afectado por este signo negativo. Cuidado con este signo. Acuérdense, un error de signo es grave. Echa a perder todo el problema. No se vale decir, pues mi resultado nada más estaba el signo equivocado. Pues el signo equivocado es una cuestión gravísima. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la derivada del 1 es 0. Entonces aquí abrimos el paréntesis, el 0 no lo ponemos y ahora desarrollamos regla de producto. La primera es x por la derivada de la segunda. Sería x por la de x afectada por el signo negativo. Más la segunda función que es e a la x por la derivada de la primera. La derivada de x es 1, entonces sería nada más e a la x, pero afectado por este signo negativo. Por eso aquí aparece menos e a la x. Aquí cerramos el paréntesis. Entonces ya tenemos el denominador por la derivada del numerador menos el numerador, que es 1 menos x por e a la x, entre paréntesis, que multiplica a la derivada del denominador. La derivada de x es 1, más la derivada de a la x, que es e a la x. Todo dividido por el denominador, que es x más e a la x, elevado al cuadrado. Ahí tienen entonces el proceso de derivación en un solo paso. Como pueden darse cuenta, cuando tuvimos que derivar este término, aplicamos la regla del producto. Pero todo lo hicimos en un solo paso. Y no hay posibilidad de confundirse. Hay que seguir la fórmula guía. Y la fórmula guía es la fórmula que corresponde a la forma que tiene la función. Nuestra función es un cociente. Entonces, por eso esa es la fórmula guía. Pregunto antes de continuar si están de acuerdo con toda esta expresión que escribimos, si alguien tiene duda ahí en esta derivada. Todos. Mauricio, discúlpame, pero escucho puro ruido, puro eco, así no entendí prácticamente nada de lo que estás preguntando. Discúlpame, no me estoy riendo de otra cosa, sino que pues no capté. Si pudieras hablar un poco más fuerte, un poquito más pausado. Mauricio, no entiendo. Es que se escucha así como puro eco, así. No se escuchan las frases, las palabras.
Es un problema esto. ¿Qué podemos hacer? Pues solo que repita el proceso. Voy a repetir el proceso a ver si con eso queda resuelta tu duda. Bueno, a ver, voy a repetir. Entonces, nuestra función es un cociente, U sobre B. Aplicamos regla del cociente. Entonces, ponemos la raya de quebrado. Empezamos, es el denominador, que es x más e a la x, que multiplica la derivada del numerador. Entonces, abrimos un paréntesis rectangular. La derivada de 1 es 0, ese no lo ponemos, menos la derivada de x e a la x. Allí aplicamos la regla del producto. Como dije, los términos van a estar afectados por este signo negativo. Entonces es la primera, que es x, por la derivada de la segunda, la derivada de a la x es e a la x. Entonces me quedaría x por e a la x afectada por el signo negativo, más la segunda función, que es e a la x, multiplicada por la derivada de la primera. La derivada de x es 1. Por eso nada más me queda e a la x, pero afectada por este signo negativo. Aquí está. Ahí cerramos el paréntesis rectangular. Menos el numerador, que es 1 menos x e a la x, entre paréntesis, repito, 1 menos x por e a la x, multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de x es 1, más la derivada de e a la x, que es e a la x, y todo dividido por el denominador, que es x más e a la x elevado al cuadrado. Espero ahí que la duda que tengas pues sea resuelto, porque te digo, no entiendo absolutamente nada. ¿Qué problema es este? Bueno, ahora vamos a tratar de simplificar. Primero buscamos factores comunes en el numerador. Observen, pues x más e a la x no aparece en el segundo término, y este que estoy señalando pues tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar? Pues miren, de este paréntesis que estoy señalando, puedo factorizar el signo negativo y puedo factorizar e a la x. Entonces, f' de x va a ser igual, dibujamos la raya de quebrado. Entonces, de este paréntesis vamos a factorizar menos e a la x, aquí está, que multiplica a x más e a la x, que multiplica a lo que nos quedó en el paréntesis rectangular, que sería nada más x más 1. Acuérdense que factorizamos el signo negativo y factorizamos e a la x. Por eso aquí nada más me queda x más 1. Menos, pues aquí no puedo factorizar nada en ninguno de los paréntesis, lo dejo igual. Es 1 menos, aquí me equivoqué, por eso está tachado. Es 1 menos x por e a la x, que multiplica a 1 más e a la x. Todo dividido por x más e a la x elevado al cuadrado. Bueno, pues observando la expresión, no hay factores comunes, no hay términos semejantes. No sería recomendable desarrollar todos los productos y reducir términos semejantes. Sería un montón de términos. Es preferible dejarlos así. Hasta ahí dejamos este problema. Espero que se haya entendido. Entonces, este fue el problema número 24. Aunque sé que no se escucha bien, dígame si puedo seguir. Pasaría un sí. Aunque parece que alguien dijo que sí, pero no se entendió tampoco. Sí, ¿sabes? Bueno, problema 25. Se trata de la función f de x igual a x sobre x más c sobre x. Hay que obtener la derivada. Fíjense que aquí aparece el término c sobre x. Ese término lo podría escribir como c por x a la menos 1. Pero lo voy a dejar así como c sobre x. Lo voy a dejar para que le demos aplicación a una de las fórmulas que encontramos ayer sobre un cociente entre una constante y una función. Entonces, por eso lo voy a dejar así. Pero repito, podrían ustedes escribirlo como c por x a la menos 1. Bueno, entonces, esta función, así como está, es un cociente. Aplicamos nuevamente la regla del cociente. Entonces,
ponemos f' de x igual, dibujamos la raya de quebrado y empezamos. Es el denominador, que es x más c sobre x, aquí está, multiplicado por la derivada del numerador. La derivada de x es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador. Entonces abrimos un paréntesis, que es el que estoy señalando, y desarrollamos. La derivada de x es 1, más la derivada de c sobre x. Pero si recuerdan, ayer dijimos que la derivada del cociente entre una constante y una función es menos la constante multiplicada por la derivada de la función sobre la función elevado al cuadrado. Entonces va a ser menos por más, es menos la constante, que es c, por la derivada de la función. La derivada de x es 1, el 1 no se pone, sobre la función, que es x elevado al cuadrado. Ahí le estamos dando utilidad a esa fórmula. La voy a escribir. La derivada con respecto a x de c sobre u es igual a menos c por la derivada de u con respecto a x sobre u cuadrada. En este término que está aquí, u es x. ¿Ok? Bueno, todo esto dividido por el denominador, que es x más c sobre x elevado al cuadrado. Bien, ya está derivado y derivamos en un solo paso. Ahora hay que simplificar. Para simplificar, fíjense, este paréntesis lo puedo omitir porque está multiplicado por 1, y acá puedo desarrollar este producto. No hay factores comunes, eso seguramente ya lo observaron. Entonces me quedaría igual, pongo la raya de quebrado, que sería x por 1 es x, más c sobre x por 1 es c sobre x. Luego, menos x por 1 es menos x, menos por menos es más, x por c sobre x cuadrada es c sobre x. Todo dividido por x más c sobre x elevado al cuadrado. Observen que en el numerador x menos x se cancela. Y tenemos c sobre x más c sobre x, pues eso es simplemente 2 veces c sobre x. Entonces f' va a ser igual a 2c sobre x entre, fíjense lo que hice en el denominador. Vamos a efectuar esta suma de fracciones. Entonces sería x por x es x cuadrada, más c por 1 es c, entre 1 por x es x, y todo este paréntesis elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, en el denominador yo puedo separar este cociente aplicando las leyes de los exponentes. Entonces, esto va a ser igual a 2c sobre x sobre, fíjense cómo separamos esto, x cuadrada más c elevado al cuadrado sobre x cuadrada. ¿Sí? Estamos separando este cociente aplicando las leyes de los exponentes. Ahora puedo efectuar producto de extremo entre producto de medios, pero x está en un medio y x cuadrada está en un extremo. Entonces cancelo esta x de acá y reduzco la potencia de x cuadrada. Aquí me va a quedar solamente x. Producto de extremos 2c por x, aquí está, 2cx, entre producto de medios, que es x cuadrada más c al cuadrado, por 1. Como pueden ver en esta última expresión, pues ya no hay nada que se pueda simplificar. Este es el resultado para la derivada. Es el más simple y además está expresado en forma de factores. A ver si logran contestarme. ¿Hay algún problema, alguna duda? Bueno, voy a regresarme a la sección de problemas. Bien, entonces ya resolvimos el problema 24, ya resolvimos el problema 25, que fue este último. Avanzo a la siguiente imagen. Miren, en esta, del 27 al 30, se pide obtener la primera y la segunda derivada. Este tipo de problemas que yo lo dejaría para ustedes. No hay que escatimarlos, ¿eh? No los olviden.
sí es importante que al momento de obtener la primera derivada de cada una de las funciones, el resultado lo simplifiquen lo más posible, de preferencia en forma de factores. Eso les va a facilitar obtener la segunda derivada, que también la segunda derivada tienen que simplificarla lo más que se pueda. Entonces, pues no le veo chiste hacer estos aquí en clase, me voy a pasar entonces a los problemas 31 y 32, solamente haremos uno. Escogí el problema 32. Dice, encontrar una ecuación para la recta tangente a la curva que se proporciona en el punto especificado. La curva es y igual a e a la x entre x. Entonces hay que obtener la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto 1, e. Bueno, entonces cambio el proyector. Aquí tienen el problema 32. F de x es e a la x entre x y hay que obtener la ecuación de la tangente que pasa por el punto, vamos a llamarle punto P, cuyas coordenadas son 1, e. Bueno, pues recordemos, la ecuación de la recta tangente ya la tenemos perfectamente definida. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Las coordenadas del punto de tangencia ya las tenemos, nos las dieron aquí, entonces a vale 1 y f de a es igual con e. Ya está. No hay que calcular nada, nos dieron esta información. Pero lo que nos falta es la pendiente de la recta tangente. Para ello necesitamos obtener la derivada de la función. Pero este es un cociente, entonces aplicamos regla del cociente. Entonces, f' de x es igual al denominador, que es x, por la derivada del numerador. La derivada de a la x es e a la x, menos el numerador, que es e a la x, por la derivada del denominador. La derivada de x es 1. Sobre el denominador, que es x elevado al cuadrado. Ahí está x cuadrado. Fíjense que lo único que puedo simplificar es factorizando e a la x. Entonces, esto va a ser igual a x menos 1, que multiplica a e a la x sobre x cuadrada. No puedo cancelar nada, ya no se puede simplificar nada, así lo dejamos. Entonces, necesito calcular f' de a, pero a vale 1. Entonces, f' de 1 va a ser igual a 1 menos 1 por e a la 1 sobre 1 al cuadrado. Bueno, de inmediato 1 menos 1 es 0. 0 por e, pues es 0. Y 0 entre 1, pues es 0. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a esta curva que pasa por este punto P es igual a 0. Es decir, esa recta es horizontal. ¿Sí? Esa recta tangente es horizontal. Bueno, pero ¿cuál es su ecuación? Ah, pues apliquemos la fórmula. Sería y menos f de a, pero f de a es igual con e, igual a f' de a, pero f' de a vale 0, por x menos a, pero a vale 1. ¿Sí? A vale 1. Bueno, 0 por x menos 1, pues se cancela. Despejamos a y, entonces y es igual a e. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente de esa curva. Y es horizontal, porque es una función constante. A ver, nuevamente, como les he pedido en otras ocasiones, complementen el problema, hagan la gráfica de la función, hagan la gráfica de la recta tangente, y igual con e, y verifiquen que sí es tangente a la curva en este punto. Y además, pues obviamente que esta recta es horizontal, su pendiente vale 0. Bien. Me regreso a la sección de problemas. Entonces, el problema 31, pues queda para ustedes, es muy semejante. Voy a avanzar a la siguiente imagen. Bueno, miren, aquí está el problema 35 y el problema 36. Se nos da una función, en el 35 es la curva y igual a 1 sobre 1 más x cuadrada, se llama bruja de Agnesy a esa curva. Y se pide encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto de coordenadas menos 1, 1 medio. Y luego hacer la gráfica de la función y la gráfica de la recta tangente. Bueno, de este problema no voy a calcular la ecuación de la recta tangente, eso lo dejo para ustedes.
Lo que pretendo es que hagamos la gráfica de esta función con nuestros conocimientos, con nuestros recursos, y ya después la hacen con la computadora y comparen. Y ustedes terminan este problema calculando la ecuación de la recta tangente y graficándola. El problema 36 es semejante, nada más que ahora la curva es y igual a x sobre 1 más x cuadrada. A esta se le llama serpentina. Como pueden ver, se parecen mucho estas dos funciones. Nada más la diferencia está aquí. Aquí hay un 1 y en esta otra, en lugar de 1 es x. Pues con eso, obviamente, es suficiente para que estas dos gráficas sean muy diferentes. Entonces, aquí también se pide encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto, que es el 3,0.3. Y luego hacer las gráficas de la función y de la recta tangente. Bueno, la gráfica de la función la haremos a mano otra vez, utilizando nuestros conocimientos que ya hemos visto en los temas anteriores. Acuérdense, un objetivo importantísimo en nuestro curso es que ustedes sepan trazar gráficas de funciones a mano, utilizando todo lo que hemos visto, pues no son muy complicadas. Tendremos la información suficiente para trazar una buena aproximación a la gráfica de cada una de estas dos funciones. Bueno, voy a cambiar el proyector. Aquí tienen el problema número 35. Y igual a f de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. Acuérdense que a esta curva se le llama bruja de Agnesí, en honor a este matemático, pues. El problema pide encontrar la ecuación de la recta tangente que pase por el punto menos 1,1 medio, pero ese lo voy a dejar para ustedes. Ya lo dije. Ok. Entonces, lo único que vamos a hacer es trazar la gráfica de la función. A ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos analizar de la función? Primero, su dominio. Fíjense, es una función racional. Su dominio es todos los reales excepto los valores de x que hagan que el denominador sea 0. Pero 1 más x cuadrada no tiene raíces reales. No hay un solo valor de x que sustituido aquí haga que 1 más x cuadrada sea igual a 0. Como no hay un solo valor de x que haga 0 el denominador, entonces ya podemos decir que el dominio de esta función f de x es todos los reales. Además, con esto, como ningún valor de x hace 0 al denominador, podemos asegurar que en la gráfica de esta función no puede haber asíntotas verticales. Eso es importante. La gráfica de esta función no presenta asíntotas verticales. ¿Ok? Ahora, coordenadas al origen. Intersección con el eje de las x. Vamos a ver si hay. Hacemos f de x igual con 0. Para que este cociente sea igual a 0 es necesario que el numerador sea 0. Pero 1 igual a 0, pues no se puede cumplir, ¿eh? No satisface. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay punto de intersección con el eje de las x. La gráfica de esta función nunca va a tocar al eje de las x. Nunca. Ahora, intersección con el eje de las y. Hacemos x igual con 0. Y calculamos que f de 0. Pues sería 1 sobre 1 más 0. 1 sobre 1 es 1. Entonces f de 0 vale 1. Y esto determina el punto de coordenada 0,1. Pues este punto pertenece a la gráfica de la función. ¿Qué más podemos observar? Miren, el numerador es una constante positiva. O sea, el numerador siempre es un número positivo. Y el denominador también siempre es un número positivo. Para cualquier valor de x que sustituya aquí, 1 más x cuadrada siempre es un número positivo y además mayor o igual que 1. Entonces el cociente entre estos dos números siempre va a ser positivo. En otras palabras, la función f de x siempre tendrá signo positivo. ¿Y eso qué significa? Pues que la gráfica de la función siempre va a estar arriba del eje de las x. Nunca va a tocar al eje de las x, como ya vimos aquí. ¿Ya? La gráfica siempre va a estar arriba del eje de las x. Otro detalle de lo que ya hemos visto. Fíjense que esta función es una función par. Piensen en todas esas características, en todas las propiedades que ya vimos.
Es una función par. Demuéstrenlo, dejen un pequeño espacio por ahí en su cuaderno y demuestren que esa es una función par. Acuérdense cómo se hace la demostración. Sustituyen x por menos x. Aquí sería menos x al cuadrado, sería x cuadrada. Y entonces f de menos x resulta ser igual a f de x. Pero escríbanlo, háganlo, desarrollenlo. Entonces la función es par. Por lo tanto, la gráfica tiene que tener simetría con respecto al eje y. ¿Qué otro detalle? Pues observamos que si x tiende a infinito positivo, x cuadrada tiende a infinito más grandote. 1 más infinito es infinito. El numerador es constante. Así es de que el cociente se va haciendo un número cada vez más pequeño y más pequeño. Tiende hacia cero. Cuando x tiende a infinito, toda esta función tiende hacia cero y a través de valores positivos. Bueno, ese es un límite al infinito. ¿Y eso qué significa? Pues que el eje de las x es asíntota horizontal en la gráfica de esta función. ¿Qué pasa si x tiende a menos infinito? Pues menos infinito al cuadrado es más infinito más grandote. Infinito más 1 pues sigue siendo infinito y 1 sobre infinito tiende hacia cero. Otra vez, cuando x tiende hacia menos infinito, este cociente tiende hacia cero a través de valores positivos. Ya sabemos que la función siempre tiene su signo positivo. Entonces el eje de las x es asíntota horizontal. Entonces vean, aunque platicadito, no lo quise escribir todo eso para que ustedes lo vayan desarrollando después, o bueno, si lo van haciendo de una vez, con toda esa información podemos ya trazar al menos una aproximación de la gráfica de esta función. Aquí la tienen, ya como siempre ya la tengo elaborado, nada más lo voy a explicar. Por favor, dibujen su sistema de coordenadas rápidamente. Eje de las x, eje de las y, marquen el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué información tenemos? Pues que el punto 0,1 pertenece a la gráfica de la función. Aquí está ese punto, 0,1. ¿Qué otra información tenemos? Que el eje de las x es asíntota horizontal en ambos extremos del eje de las x. ¿Sí? Es asíntota horizontal. ¿Qué más? Que la gráfica de la función siempre va a estar arriba del eje de las x, siempre. Nunca toca el eje de las x y nunca pasa abajo del eje de las x. ¿Qué más? Que la función es par, tiene simetría con respecto al eje de las y. ¿Pero por qué tiene esta forma? Pues si nos vamos de izquierda a derecha, como el eje de las x es asíntota horizontal, la gráfica de la función tiene que venir muy cercana al eje de las x y luego tendrá que irse separando para llegar a este punto. Y una vez que rebase este punto, pues la gráfica de la función tendrá que irse acercando cada vez más y más hacia el eje de las x. Esta es la famosa campana de Gauss, también así le llaman. También fue bautizada con ese nombre, la bruja de Annecy. Es la campana de Gauss que se utiliza mucho en estadística. Para diversos análisis, pues, se le llama campana de Gauss. Entonces, dígame si quedó claro cómo fue que pudimos trazar la gráfica de esta función haciendo ese análisis. Ahora sí ya te escuché bien. Pero miren, aquí, pues yo lo comento, lo digo, voy explicándolo y demás, pero se trata de que ustedes lo hagan, ¿eh? No porque están escuchando al profesor, sino que ustedes digan, a ver, ¿qué cosas puedo yo deducir de la expresión, de la función? Entonces, si logran ustedes hacer todo ese tipo de análisis, es que sí están adquiriendo conocimiento, sí está generando su aprendizaje. Pero si no, pues otra vez, preocúpense. No, si no generan su aprendizaje, ¿cómo van a aprobar este curso? Y si lo aprueban así, ¿qué van a hacer en los siguientes? Pues quién sabe, yo no sé. ¿Ya? Cada quien puede contestar, ¿no? Yo haré esto, yo puedo hacer esto otro. En fin, problema 36, este sí lo vamos a resolver, ¿eh? Como venía allí. Es la función y igual a x sobre 1 más x cuadrada. A esta curva se le llama serpentina. Se pide obtener la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto P de coordenadas 3,0.3. Miren, en lugar de manejar números decimales, mejor utilícenlo en forma racional.
0.3 es lo mismo que 3 décimos. Trabajenlo mejor así. ¿Ok? Bueno, pues como queremos la ecuación de la recta tangente, ya tenemos definida la expresión. Necesito las coordenadas del punto de tangencia. Aquí están. A vale 3 y f de A vale 3 décimos. Necesito la pendiente de la recta tangente, entonces primero debo de obtener la derivada de la función, pero la función es un cociente, entonces aplico regla del cociente. Por lo tanto, y' va a ser igual, ponemos la raya de quebrado, denominador, que es 1 más x cuadrada, por derivada del numerador, la derivada de x es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrada es 2x, sobre el denominador, que es 1 más x cuadrada, elevado al cuadrado. Vamos a simplificar. Aquí puedo desarrollar este producto, no hay factores comunes, entonces desarrollo este producto, entonces esto va a ser igual. Arriba me queda 1 más x cuadrada, ya quitando el paréntesis, menos 2x cuadrada sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Puedo reducir términos semejantes en el numerador, entonces esto va a ser igual a 1. X cuadrada menos 2x cuadrada es menos x cuadrada sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Ya no puedo simplificar más. Ahí queda ya y'. Entonces ya puedo calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P. Eso es y' evaluada en A, pero A vale 3. Entonces, sustituyendo el 3, me queda 1 menos 3 al cuadrado, que es 9, sobre 1 más 3 al cuadrado, que sería 1 más 9, y elevado al cuadrado. Bueno, esto es igual a 1 menos 9 es menos 8. Abajo, 1 más 9 es 10, 10 al cuadrado es 100. Menos 8 sobre 100 se puede simplificar, como ven. Lo más simple es menos 2 sobre 25. Así lo dejamos en forma racional, no en decimales, por favor. ¿Ok? Entonces ya tenemos la pendiente, ya tenemos las coordenadas del punto de tangencia, aplicamos la ecuación. Sería y menos f de A vale 3 décimos, igual a f' de A, pero f' de A es menos 2 sobre 25, por x menos A, pero A vale 3. ¿Sí? A vale 3. Simplifiquemos y despejemos a y. Hagamos el producto en el segundo miembro. Entonces, y menos 3 décimos igual a menos 2 sobre 25 por x, menos por menos es más, 2 por 3 es 6, 6 sobre 25. El menos 3 décimos vamos a pasarlo al segundo miembro, con signo contrario. Entonces ahora me queda y igual a menos 2 sobre 25 por x, más 6 sobre 25, y ahora es más 3 décimos. Hagamos esta suma de fracciones poniendo un máximo común divisor. El máximo común divisor sería 50. Entonces y va a ser igual a menos 2 sobre 25 por x más, ponemos el 50 como máximo común divisor, 50 entre 25 es 2, 2 por 6 es 12, más 50 entre 10, que es 5 por 3, 15. Ahora, 12 más 15 es 27. 27 sobre 50. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es igual a menos 2 sobre 25 por x más 27 sobre 50. Podríamos hacer una suma de fracciones, pero ya lo podemos dejar así. Así lo voy a dejar. ¿Ok? Bueno, pues ahí está la ecuación de la recta tangente. Ahora, la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de nuestra función. La voy a volver a escribir. Aquí está. Y igual a x sobre 1 más x cuadrada. Otra vez es una función racional. Su dominio es todos los reales, excepto los valores de x que hagan cero en el denominador. Pero ya vimos que 1 más x cuadrada nunca es igual a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los reales. De manera semejante, como el denominador nunca es igual a 0, entonces es imposible que esta función presente asíntotas verticales.
¿ya? No tiene asíntotas verticales. Ahora, fíjense que el denominador 1 más x cuadrada siempre es un número positivo. Nunca va a ser negativo. Pero el numerador, que es x sí puede ser positivo o negativo. El signo para nuestra función y solamente va a depender del signo que tenga x. Entonces, si x es menor que 0, y será menor que 0, será negativa. Y entonces, en este intervalo, de menos infinito a 0, la gráfica de la función y estará por debajo del eje de las x. Si x es positivo, entonces y va a ser positivo también. Por lo tanto, en este intervalo de 0 a infinito, la gráfica de la función y estará arriba del eje de las x. ¿Qué más podemos observar o sacar de la expresión? Pues, ¿qué pasa si x tiende a infinito? Si x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, aparece el cociente indeterminado infinito sobre infinito. Pero es muy simple. Fíjense que abajo tengo x cuadrada y arriba tengo x. El numerador crece repito, el denominador crece mucho más rápido que el numerador. ¿Eh? Porque aquí tenemos x cuadrada abajo y arriba está x. Entonces, a medida que x toma valores cada vez más grandes, x cuadrada va a ser un número mucho, mucho, mucho más grande que x. Así de que el cociente va a tender hacia 0. Entonces, ya tiende hacia 0. ¿Qué significa? Pues que el eje de las x es asíntota horizontal en la gráfica de esta función cuando x tiende a infinito. Ese es un límite al infinito y sin calcular el límite, nada más analizando. Ahora, ¿qué pasa si x tiende hacia menos infinito? Pues menos infinito al cuadrado es más infinito. Tanto el numerador tiende hacia menos infinito, pero el denominador tiende hacia más infinito. Pero este término es mucho más grande que este. Así es de que el cociente tiende hacia 0, pero a través de valores negativos. Pues claro, porque dijimos que cuando x es menor que 0, es decir, cuando x tiende a menos infinito, el cociente es negativo y la gráfica de la función está por debajo del eje de las x. Entonces el eje de las x es asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito y la gráfica se va a acercar al eje de las x por debajo de él en este intervalo, cuando x tiende hacia menos infinito. A ver, ¿qué más? Pues coordenadas al origen. ¿Qué pasa si x vale 0? 0 entre 1, pues es 0. Entonces la gráfica pasa por el punto 0,0. Entonces la gráfica toca a ambos ejes en el origen de coordenadas. Ese punto 0,0 pertenece a la gráfica de la función. ¿Qué más? Pues observen rápidamente que esta función es impar. Pruébenlo, dejen allí un pequeño espacio en este apunte y demuestren que esta es una función impar. La verdad es que como está muy simple, de inmediato uno sustituye x por menos x, hace operaciones y nos damos cuenta que la función es impar, pero justifiquen el resultado, hagan la demostración, por favor, no lo dejen ahí en el aire. Bueno, pues entonces, con toda esta información, que aquí algunas cosas las escribí y otras las comentamos, pues ya podemos nosotros hacer la gráfica de la función. Ahí la tienen, vamos a explicarla. Construyanla, por favor. Dibujen eje de las X, eje de las Y, marcan el origen del sistema de coordenadas. Sabemos que el punto 0,0 pertenece a la gráfica de la función, aquí está, remarcado. Sabemos que cuando X es menor que 0, la gráfica de la función estará por debajo del eje de las X. De menos infinito a 0, la gráfica está abajo del eje de las X. Cuando x es mayor que 0, la gráfica de la función está arriba del eje de las x. De 0 a infinito, la gráfica está arriba. El eje de las x es asíntota horizontal en ambos extremos y es una función impar. Entonces tiene simetría con respecto al origen de coordenadas. Entonces, ¿por qué la trazamos así? Pues vámonos de izquierda a derecha. La gráfica tiene que venir pegadita a la asíntota, muy cercana a ella, no la toca, por supuesto, aquí.
la toca aquí en el origen, pero de este lado no. Entonces, tiene que despegarse ligeramente, llegar a un punto más bajo y luego subir para poder pasar por el origen de coordenadas. Y como es una función impar, pues entonces tendrá que subir y luego bajar para acercarse nuevamente hasta el eje de las X. Mi gráfica no es exacta, no la hice a escala, la hice a mano, pero tiene ya la forma de la gráfica de esta función. Ahí está la gráfica, fíjense qué cosas tomamos en cuenta de nuestra función para poder trazar su gráfica. Repito, si ustedes logran hacer ese tipo de análisis, entonces sí están adquiriendo el conocimiento. Si no lo logran, pues otra vez les digo, preocúpense porque no están generando su conocimiento. Y si están estudiando y una carrera profesional, es porque tienen que adquirir todos los conocimientos que se les brinden para que no vayan deficientes en ningún área. Apliquen o no apliquen los conocimientos, eso es otra cosa. Ustedes deben llevar un cúmulo de conocimientos, enorme cantidad de conocimientos de todas las áreas, de todas las materias que van a cursar en su carrera. Todo es importante, todo. Bueno, finalmente hacen la gráfica de esta función en su computadora, hacen la gráfica de la recta tangente, que ya tuvimos aquí su ecuación, y verifiquen como siempre, pues, que esa recta sí es tangente a la curva en el punto dado, 3,3 décimos. Pero eso chequenlo, ¿no? Ustedes. ¿Sí? ¿Sí, adelante? Sí, sí, escucho. Ah, sí, más adelante con el cálculo de máximos y mínimos. Eso no lo hemos visto. Y yo creo que ya no lo vamos a alcanzar a ver, al menos aquí en clase. Yo les haré una propuesta de cómo vamos a ver esos temas. Pero esa propuesta se lo va a hacer todavía un poquito más adelante. Yo creo que la próxima semana ya tendré que estarles haciendo esa propuesta. Pero sí con el cálculo de máximos y mínimos. Pero no necesariamente que una función sea impar va a tener máximos y mínimos, ¿eh? No necesariamente. Mira, aquí te voy a hacer la gráfica de la función. Bueno, un poquito chueca. Ese es el eje Y, ese es el eje X. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Esta es la función Y igual a 1 sobre X. Es una función impar. Es una función impar. Tiene máximos y mínimos. El punto más alto y el punto más bajo. ¿No? O sea, el hecho de que una función sea impar no garantiza que tenga extremos, máximos o mínimos. Aquí te estoy dando este ejemplo. Pero, repito, es eso de ver cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo, se ve y se calcula con el cálculo de máximos y mínimos. Allí es donde entran los criterios de la primera derivada y la segunda derivada. Pero te digo, es tema más adelante. Ahorita no quisiera desviarme mucho de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ok. Me regreso a la presentación. Bueno, miren, los problemas 37 y 38 que darían para ustedes, se dan ahí unas funciones y se pide obtener la función f'. Y luego con la computadora hacer las gráficas de f y de f', y que las comparen y las analicen y vean. Miren, yo les sugiero, en el problema 37, por ejemplo, si f de x es igual a e a la x sobre x cúbica, pues si intentan más o menos hacer la gráfica así con sus conocimientos, qué bueno. Esa gráfica que hagan, compárenla haciendo la gráfica de esa función en una computadora, para que vean, a ver dónde le fallé o si le hice bien, qué bueno. Si no la hice bien, bueno, pues a ver dónde fallé y por qué fallé. Y luego, con la gráfica de la función ya hecha en su computadora, deduzcan cómo es la gráfica de su derivada. Ya cubrimos ese tema, ¿eh? Acuérdense,
A partir de la gráfica de una función, nosotros trazamos la gráfica de su derivada. Entonces, una vez que hayan hecho ese trazo, ustedes con sus conocimientos, obtengan la función f' y hagan la gráfica con su computadora y comparen la que hicieron ustedes para ver si tiene la forma o no. Y otra vez, pues si la forma que hicieron para la función f' coincide, pues qué bueno. Entonces quiere decir que sí lograron ese objetivo, ese aprendizaje. Pero si no, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Son puntos que he estado señalando que son muy importantes en nuestro curso, el trazo de gráfica de funciones. Entonces, inténtenlo de esa manera, porque si todo lo hacen ahí directamente con su computadora, pues ya carece de sentido, es decir, ya no tiene chiste, pues ya la están viendo las gráficas, y entonces, pues sí, como aquí esta función crece, acá esta otra está acá abajo. No, dedúzcanlo, ¿sí? Entonces, es mejor razonarle, le sacan más provecho que nada más ver ahí los resultados, ¿no? Bueno, voy a avanzar. Hay una serie de problemas muy elementales, creo que me alcanza por lo menos para hacer uno de ellos. El problema 47, voy a cambiar el proyector, la cámara, pues. El 47, pero tengo preparado el 43 y ya no me alcanza el tiempo ahorita para otro, ¿eh? Miren, problema 43. Se nos da la siguiente información de dos funciones f y g. La función f evaluada en 5 es igual con 1. f' evaluada en 5 es igual a 6. La función g evaluada en 5 es igual con menos 3. Y la función g' evaluada en 5 es igual a 2. Se nos da esta información, no sabemos quiénes son las funciones f y g. Por supuesto, tampoco sabemos quién es f' y g'. Lo único que tenemos es esta información de estos valores. Bueno, con estos valores se nos está pidiendo calcular en el inciso A fg' evaluada en 5. En el inciso B, f sobre g' evaluada en 5. Y en el inciso C, g sobre f' evaluada en 5. Hay que calcular el valor de cada una de estas derivadas. Bueno, vamos a hacer el inciso A y el inciso C, de manera que el inciso B queda para ustedes. En los tres incisos aplica estos valores que nos dieron. ¿Ok? Entonces, inciso A, queremos la derivada de este producto de funciones f por g evaluada en 5. Pero primero, fg de x, por definición, es f de x por g de x. Quiero su derivada. Entonces, derivando ambos miembros, fg' de x, ese es su símbolo, fg' de x, será igual. En el segundo miembro, pues aplico la regla del producto. La primera función, que es f de x, por la derivada de la segunda, que sería g' de x, más la segunda, que es g de x, por la derivada de la primera, que es f' de x. Ahí está la derivada, no hay términos semejantes, no se puede simplificar nada. Quiero evaluar esta derivada en x igual con 5, entonces en lugar de x, sustituyendo por el 5. Entonces sería fg' de 5 será igual a f de 5 por g' de 5 más g de 5 por f' de 5. Y aquí nos dieron los valores correspondientes. Vamos a sustituirlos. Entonces, fg' de 5 será igual a f de 5, pero f de 5 vale 1. Aquí está. Por g' de 5, pero g' de 5 vale 2. Más g de 5. G de 5 vale menos 3. Por f' de 5, pero f' de 5 vale 6. Y ya lo único que me falta pues es hacer la operación. 2 por 1 es 2. Y luego menos 3 por 6 es menos 18. Entonces, 2 menos 18 es menos 16. Este es el resultado para esta derivada. ¿Ok? Ahora, por último, inciso C, aguántenme un minuto. Inciso C, quiero g sobre f' de 5. Pero ese es un cociente. G sobre f de x es lo mismo que g de x entre f de x, ¿verdad? Es un cociente de funciones. Quiero su derivada.
Derivando ambos miembros, pues entonces f sobre g' de x será igual. En el segundo miembro aplico la regla del cociente. Ponemos la raya de quebrado. Denominador, que es f de x, por derivada del numerador, que es g', menos el numerador, que es g de x, por la derivada del denominador, que es f', entre el denominador, que es f de x, elevado al cuadrado. Nuevamente observo que no hay términos que se puedan simplificar, no hay factores comunes. Entonces, quiero calcular la derivada de esta función, pero evaluada en x igual con 5, entonces sustituyamos el 5 en lugar de x. Entonces me quedaría g sobre f' de 5 igual a f de 5 por g' de 5 menos g de 5 por f' de 5 sobre f de 5 elevado al cuadrado. Ahora utilicemos los valores que nos dieron. Entonces, g sobre f' evaluado en 5 será igual a f de 5, pero f de 5 vale 1, por g' de 5, que vale 6. No es cierto. G' de 5 vale 2, menos g de 5, pero g de 5 vale menos 3, por f' de 5, pero f' de 5 vale 6. Todo dividido por f de 5, f de 5 vale 1, elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, pues es 1, entonces nada más me queda el numerador. 1 por 2 es 2, menos por menos es más, 3 por 6, 18. 2 más 18 es 20, 20 sobre 1 es 20. Bueno, pues pregunto si tienen duda de estos ejercicios, que están sumamente fáciles. Puede haber duda, nada más estoy diciendo, están fáciles, pero puede ser que alguien tenga duda. Y si alguien tiene duda, pues no vale preguntar. Ok. Bueno, pues entonces ya se me acabó el tiempo, ya rebasé. Aquí dejamos esta sesión. Mañana seguimos todavía con problemas de este tema. Hay algunos problemas por ahí más o menos interesantillos. A lo mejor en media hora terminamos los últimos ejercicios. Entonces, por favor, ya les había pedido para la sesión de hoy, nomás que no me alcanzó el tiempo. Para mañana, vamos a ver derivada de funciones trigonométricas. Entonces, otra vez repito, por si no lo hicieron, si alguien no lo hizo, necesito que mañana vengan preparados con ese tema, particularmente con la demostración de la fórmula de derivación para la función seno de x. ¿Okay? Entonces, eso ya deben de traerlo como parte de su conocimiento. Bien, pues eso es todo de mi parte hoy. Terminen por favor de poner su pase de asistencia. Ya pueden retirarse y nos vemos mañana. Buenas tardes y buenas noches. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos, Carla. Nos vemos, Mauricio.